desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas, y te oí como un susurro, fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor, y estoy aquí, amado de mi corazón, y estoy aquí, y estoy aquí. Hola, qué placer y qué privilegio que tengo en poder estar una vez más con ustedes para seguir reflexionando sobre temas acerca de la palabra de Dios. El título que le he puesto a la reflexión de hoy es En búsqueda de una oportunidad, en búsqueda de una oportunidad.
Cuando pensamos en la palabra oportunidad u oportunidades y reflexionamos sobre nuestra vida, recordamos aquellas oportunidades que quizás se nos presentaron y las hemos perdido quizás una sola vez en la vida y nos lamentamos por haber perdido esas oportunidades que la vida o que Dios nos ha dado. Pero también, por otro lado, a veces decimos cuán bendecido hemos sido, qué beneficio hemos tenido cuando hemos sabido aprovechar aquellas oportunidades que Dios ha puesto delante de nosotros. Quizás vos estés en este momento esperando una oportunidad para cambiar algo de tu vida. A veces, como dije antes, las oportunidades se dan una sola vez y hay que aprovecharlas y no dejarlas pasar. Hay alguien que dijo una frase que me llamó poderosamente la atención. El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Y firma atentamente la oportunidad. Y es así. Y hoy quisiera que leamos en la palabra de Dios la historia de un hombre que estuvo 38 años esperando una oportunidad. Y esa oportunidad llegó, y llegó a través de la persona del Señor Jesús. El Señor Jesús hoy se acerca a nosotros, se acerca a vos, y quiere darte la oportunidad de un encuentro personal maravilloso y milagroso con Él. Así como sucedió con este hombre del relato. Vamos a leer en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, comenzando desde el primer versículo, este relato. Y voy a ir explicando a medida que leemos algunos aspectos de esta historia. En primer lugar, el capítulo 5 de San Juan, en el primer versículo, nos dice que después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Y había subido Jesús a Jerusalén a participar de esta fiesta. Y dice el verso 2 que en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, era una puerta donde pasaban las ovejas que iban a ser llevadas al sacrificio. Dice que había un estanque llamado Betesda. Esta palabra Betesda significa casa de misericordia, casa de misericordia. Y dice que este estanque era tan profundo que se podía zambullir uno dentro de él. Dice que rodeaba este estanque 5 pórticos. El verso 3 nos dice que en este estanque, rodeando este estanque, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba las aguas, y el que primero descendía al estanque después del movimiento de agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y dice que allí también, junto con todos estos enfermos, dice el verso 5, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo una frase maravillosa: ¿quieres ser sano? Ahora, él no conocía a Jesús, pero Jesús lo conocía a él. Había muchas personas, y de la multitud se acerca a Jesús, y de acuerdo a lo que vamos a leer luego en el relato, no había un conocimiento en primera instancia de quién era esa persona que se le acercaba para preguntarle si quería ser sano. Y Jesús, como es Dios, pudo mirarle, verle y saber que llevaba mucho tiempo así, nos dice la Escritura. Y dice el verso 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice el verso 9, que al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda?
Y dice el verso 13 que el que había sido sanado, este hombre que había recibido este milagro de parte de Jesús, dice, no sé quién fue, no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Luego del milagro, luego de haberle dicho levántate y anda, se apartó, se mezcló con la gente y desapareció. Pero dice el verso 14 que después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces el hombre dio aviso a los judíos que Jesús era aquel que le había sanado. Este es el relato, esta es la historia. Ahora yo quisiera que prestemos atención a dos aspectos en este día, que reflexionemos juntos sobre dos aspectos. En primer lugar, ¿cómo es que Jesús actuó? ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Y me maravilla y me detengo en la palabra vio, porque cuando Jesús mira y ve, y la palabra nos dice que el Señor miró a alguien, la mirada de Jesús no es como la nuestra. La mirada de Jesús penetra hasta lo más profundo de cada persona. La mirada de Jesús lo vio a este hombre y sabía, dice, que hacía mucho tiempo que estaba en esa condición. Ahora el Señor mira tu corazón y mira el mío, como nadie lo ve. Y Él sabe lo que está pasando por tu corazón, lo que está pasando por mi corazón, lo que estamos experimentando, sintiendo, aún mejor que nosotros mismos. Y Él mira y nos mira con una mirada de amor, como miró a aquel joven rico, o como miró a esa multitud que dijo, están como ovejas que no tienen pastor. La mirada de Jesús es una mirada compasiva. Es una mirada que no puede manifestar indiferencia. Cuando ve que una persona sufre, está pasando por una crisis, por un momento difícil, no es indolente, no mira para otro lado, sino que se involucra. Algo tiene que hacer. Y esa palabra compasión nos habla literalmente de sentir con las entrañas. Es como que algo dentro del Señor se remueve, lo incomoda y le lleva a tener que tomar una actitud ante lo que está viendo. Y dice que vio a este hombre acostado y supo que llevaba mucho tiempo así. Y no podía seguir de largo, no podía pasar de largo el Señor. Te pregunta, ¿quieres ser sano? Ahora, yo quisiera que aprendamos de la mirada del Señor. ¿Cómo miramos nosotros a las personas? El Señor miraba sin discriminación. El Señor miraba no importándole la condición social, la gravedad de los pecados que pudiera haber cometido. El Señor miraba a las personas con amor, con misericordia, con compasión. No miraba solo el estado de las personas, sino lo que esas personas, en lo que esas personas se convertirían luego de un encuentro con Jesús. Es maravilloso. Cuando eligió los discípulos, los 12 discípulos, nosotros nunca hubiéramos elegido esos seguidores, conflictivos, problemáticos, pero el Señor no vio solamente a la persona que elegía, sino lo que iba a pasar con esa persona luego de que el poder transformador del Señor y del discipulado del Señor y del trabajo del Señor en su vida iba a producir en cada uno de ellos. Tenemos que aprender a mirar a las personas así. No tenemos que ser indolentes, egoístas. Tenemos que conmovernos al ver las necesidades de las personas, la situación de las personas. Y tiene que ser movido nuestro corazón a misericordia. Tiene que ser movido nuestro corazón para llevarles la palabra de Dios, que es lo que necesitan para que se efectúe ese poder transformador en su vida. Cuánto más en estos momentos, que hay gente sumida en la desesperanza, postrada por el pecado, postrada por la situación en la cual están atravesando, sin ver rumbo, lleno de incertidumbre, de temores. No podemos pasar de largo. Detengámonos, entreguemos la palabra de Dios, compartamos de Cristo, no solo a través de su palabra, el evangelio maravilloso del Señor Jesús, sino también a través de una actitud activa, como el Señor lo hacía. ¿Qué es lo que está en nuestras manos para poder hacer? ¿Qué tenemos para poder compartir con el otro?
El Señor está pasando en este día. El Señor te conoce. Y el Señor sabe que necesitas un encuentro personal con Él. Vos sabés por qué. Vos sabés qué es lo que te está deteniendo, lo que te está teniendo postrado. Yo te invito a que hoy te acerques al Señor, que no pierdas esta oportunidad, que no la dejes pasar. Este hombre aceptó la propuesta del Señor. Este hombre no dejó pasar la oportunidad y como consecuencia esto marcó y cambió su vida para siempre. El Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Y hay el segundo aspecto que quiero tratar hoy, no solo cómo el Señor Jesús actuó y mira a las personas y ve a las personas, sino cómo actuó este hombre, este paralítico. Tenía dos actitudes, dos formas de actuar. La primera, ante este quiere ser sano, era quedarse postrado, no levantarse ni caminar. El Señor le dice, ¿querés verdaderamente ser sano? Y este hombre vemos que después le responde sí, pero ¿por qué? No es aparentemente tan obvio que el Señor, ante esta pregunta que le hace, este paralítico le respondería que sí, que quería ser sano. Pero hay mucha gente, o quizás este mismo hombre, que prefería quizás estar postrado y rechazar la oportunidad de sanar. Y vos te preguntarías, bueno, pero ¿por qué desearía quedarse postrado? Jesús le pregunta, ¿querés ponerte bien? No era una pregunta tan absurda como parece. Aquel hombre había estado 38 años en esa situación. Y bien podía ser que hubiera perdido toda la esperanza, estuviera resignado y se encontrara sumido en una desesperación y en una actitud pasiva, que ya no le interesaba, no le importaba quizás poder sanarse. Total, estaba solo. Nadie se acercaba para ayudarlo a poder entrar en el estanque de Betesda. Y en lo íntimo de su corazón, el hombre podía haber sentido esta resignación y querer seguir inválido, porque si se curaba, tendría que arrostrar todos los azares y las responsabilidades quizás de la vida laboral, relacionarse de otra forma con los demás. Y hay enfermos para quienes la invalidez no es desagradable, porque viven a expensa de otros, lo han encontrado como un medio de vida. Vemos tantas veces cuando paramos con el auto en algún semáforo que se acerca alguna persona inválida o en silla de ruedas y que su forma de vida y de trabajo es esa, pedir limosna. Y a algunos le va bien con esa forma de vida, porque quizás generan lástima. Y hay personas que lucran con la lástima, hay otros que se victimizan, hay otros que viven victimizándose, ¿y por qué me pasa a mí? Y transmiten esa victimización a otros. Hay una invalidez que es terrible, y es la invalidez del corazón, de las emociones, de la mente. Quizás hay personas que están cómodas estando en esa situación, y por más que venga Jesús a ofrecerles un cambio, dicen, prefiero seguir así, prefiero seguir así. Quizás las limitaciones que uno mismo se pone, el desánimo, la resignación, nos lleva a estar postrados, nos lleva a estar inválidos como para poder salir de esa situación, cambiar esa situación, incluso poner algo de nosotros para cambiar esa situación. Este hombre, por lo que parece, ni siquiera podía moverse, ni siquiera él arrastrándose podía acercarse, porque dice que cuando se acercaba ya la oportunidad la tomaba otro. Quizás a vos te han hecho creer que no podés. Quizás el pensar que no podés, que has probado tantas veces y nada ha resultado. Sentirte solo, desvalido, como el hombre del relato. El hecho de aceptar la oportunidad que el Señor le presenta era quizás enfrentarse a algo nuevo, desconocido,
algo que uno supone que es mejor, pero ¿es mejor? No podemos quizás asegurarlo. Y a veces cuando el Señor nos da esos desafíos y esas oportunidades que se nos presentan, las dejamos pasar porque preferimos estar abrazados al pasado, al convencionalismo, a la ortodoxia, y no tomar nuevos desafíos, no aceptar un cambio rotundo de vida. Esa ruptura con lo cotidiano, esa ruptura con lo habitual, con lo conocido. Pero es necesario adoptar una actitud madura, de responsabilidad, de valentía, para poder tomar las oportunidades que Dios nos presenta y estar dispuestos a cambiar. Quizás hay un hábito pecaminoso que te tiene por años y años postrado, inválido espiritualmente. Te has querido librar de ese hábito pecaminoso y caes una y otra y otra y otra vez. El Señor hoy está pasando. Hoy se acerca, hoy te da la oportunidad que recurras a Él. El Señor te dice, levántate, levántate, toma tu lecho, anda. Hoy es el desafío. A veces nos gobierna el pensamiento negativo y pensamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Es que es un castigo de Dios? Quizás no vemos ninguna salida a la circunstancia que estamos viviendo. Y todo esto nos lleva a seguir postrados. Y muchas veces estamos tan enfocados en nuestros problemas, dificultades, en nuestras circunstancias adversas, en nuestras calamidades, que el Señor pasa, presenta la oportunidad y no la tomamos. Ni nos damos cuenta que el Señor está allí dispuesto a darnos la solución para nuestros problemas, a cambiar nuestra realidad. El segundo aspecto de este hombre no solo era rechazar, no solo era dejar pasar la oportunidad, seguir postrado, sino la que tomó, la que adoptó, levantarse y andar. El Señor le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Quizás Jesús nunca más iba a pasar por allí. Él no sabía bien quién era ese hombre que le estaba diciendo eso. Ni siquiera le dijo que lo iba a ayudar a entrar al estanque. Le propuso una alternativa diferente, porque los caminos del Señor no son nuestros caminos. Las expectativas que nosotros tenemos de cómo el Señor debe de actuar no son las que tiene el Señor. El Señor tiene sus caminos, sus formas de actuar, sus propósitos, sus planes, y a veces son diametralmente opuestos a los nuestros. Por eso tenemos que recurrir al Señor. Y no importa a veces si entendemos el total de la propuesta y de la oportunidad que nos presenta, pero si viene del Señor, tomémosla. Tomémosla por fe. Levántate, toma tu lecho, anda. Y este hombre se levantó. Cuando a veces deseamos algo tan intensamente, aplicamos voluntad al esfuerzo. El poder del Señor Jesucristo se presenta como una oportunidad, pero también implica la decisión humana de ponerse de pie y tomar el lecho. No bastaba con que él dijera, sí quiero ser sano. No bastaba con que el Señor le dijera, sé sano, levántate, anda. Tenía que estar dispuesto a hacer lo que le correspondía a él. ¿Qué era? Levantarse. Levantarse como una señal de fe, como una señal de convicción, de hacer aquello. El Señor no lo tomó de la mano y lo levantó. Le dijo, vos te podés levantar ahora. Levantate, levantate. Nos tenemos que dar cuenta que el poder de Dios nunca nos exime del esfuerzo que como seres humanos tenemos que presentar. No tenemos que quedarnos de brazos cruzados, ahí esperando que se produzca el milagro, que el Señor nos dé la oportunidad de un mejor trabajo, de una mejor opción, una propuesta mejor o lo que fuere. Tenemos que estar dispuestos a poner nuestro esfuerzo. Y el Señor va a abrir la puerta de las oportunidades. Tenemos que reconocer también nuestras limitaciones.
Tenemos que darnos cuenta que solos no podemos. El Señor cada día te dice, levántate. Y si no fuera por el Señor, ¿cómo nos levantaríamos cada día para enfrentar la vida? Sin el Señor no podemos enfrentar la vida. Sin el Señor que nos dice cada día, levántate y anda, pero anda en fe, anda en confianza, porque yo te estoy diciendo que te levantes. Es aquel que nos levanta, que nos da fuerzas para seguir, que nos da la posibilidad de enfrentar una vida tan compleja, tan difícil como la que vivimos día a día. Pero sabemos que Él va adelante, que Él pelea nuestras batallas y que Él presenta las oportunidades para que nuestra vida vaya de éxito en éxito. Como dice el apóstol Pablo, somos transformados por la imagen del Señor, por el resplandor de su gloria, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Cuando tenemos una vida unida al Señor, cuando dependemos de Él, cuando estamos a sus pies permanentemente, Él nos levanta, nos da fuerza para seguir y nos da victoria tras victoria. Todos hemos enfrentado crisis en nuestras vidas, calamidades económicas, familiares, quizás los estamos atravesando. Quizás nos desagrade, quizás a veces la vida, sobre todo nuestra de los argentinos, somos expertos en crisis, entramos y salimos de crisis, pero a veces también la vida nos presenta crisis en lo personal, como este hombre, una terrible crisis que tenía que enfrentar. Pero también la crisis es una oportunidad que Dios nos da para ver su mano de poder obrando maravillas a nuestro favor. Podemos contemplar su intervención asombrosa a través de estas crisis y de estas oportunidades, que quizás contradicen todas las predicciones humanas. Aquellos que se atreven a seguir el camino señalado de Dios van a poder disfrutar de experiencias espirituales extraordinarias, extraordinarias. Si no fuera por la crisis que enfrentó este hombre, de soledad, de enfermedad, de postración, nunca hubiera conocido a Jesús. Nunca se hubiera levantado y hubiera empezado a andar en una vida distinta, completamente distinta a la que tenía, una nueva vida. Pero tampoco hubiera podido recibir el perdón de sus pecados que luego el Señor le da. Tenemos que pensar que los problemas y las dificultades de nuestra vida no escapan al poder y a las soluciones que Dios nos puede dar. Dios siempre convierte las crisis en oportunidades, las calamidades en oportunidades. Dios siempre convierte las pruebas en enseñanza y Dios siempre transforma los problemas en bendiciones. Aquello que tanto te aqueja, aquel problema que tanto te preocupa, el Señor tiene la solución. Lo único que quiere es que vayas a sus pies. El Señor hoy se acerca, no pierdas la oportunidad de caer a sus pies, de caer a sus pies para decir, Señor, en primer lugar me doy cuenta que estoy postrado por mi pecado. El pecado me invalida y la única solución para el pecado es recibir la salvación provista en Cristo Jesús. La única forma de poder levantarme una nueva vida es recibir a Jesucristo como mi Salvador. Es permitir que Él me limpie y que Él me sane espiritualmente y me levante de esa postración producto del pecado y me dé una nueva vida. Para eso Cristo murió en la cruz, para dar vida, y dice una vida abundante, no una vida de perdedores, no una vida de postración, no una vida mediocre, una vida abundante, pero una vida eterna, para siempre, disfrutando de su presencia y estando siempre con Él. Si cierro mis ojos aquí, tengo la seguridad que los voy a abrir en la gloria, en su presencia, para vivir eternamente con Él. Pero quizás vos estás atravesando dificultades, problemas, cosas que te tienen postrado. Quizás por muchos años. Yo te invito que en este día recurras a Jesús. Vayas a sus pies, al Dios Todopoderoso, al Señor de la gloria,
le entregues tus problemas, tus dificultades, aquellas cosas que te tienen postrado, detenido en el camino de la vida. Y le digas, Señor, resolvela. Señor, mostrame la salida. Señor, mostrame la oportunidad para que pueda, para que pueda cambiar. Y el Señor, sin lugar a dudas, lo hará. El Señor se acerca, siempre se acerca. Siempre vemos al Señor. Está en la esencia de Dios acercarse al hombre. Siempre lo ha querido hacer, desde la formación de nuestros primeros padres hasta la actualidad y en el futuro. Siempre la actitud de Dios es acercarse, acercarse para estar con nosotros, para tener comunión, para darnos una vida abundante, para que podamos disfrutar de su presencia, de su amistad, de su compañía. El Señor hoy te da esa oportunidad. Anda a sus pies y decirle, Señor, acá estoy. O para salvación de tu alma, de tu vida, para comenzar una nueva vida en Cristo Jesús, o para poner a sus pies aquello que tanto, tanto te aflige y te preocupa. Escuchar las palabras del Señor. Levántate, toma tu lecho y anda, y camina una nueva vida tomado de la mano de Dios. Que el Señor te bendiga. Y gracias, muchas gracias por la invitación.